Millones de años de interacción entre la atmósfera, los organismos vivos, los océanos y los continentes han dado lugar al actual clima de la Tierra. Un clima que ha hecho posible la aparición en el planeta de una biodiversidad exuberante que se ha convertido en un patrimonio natural de valor incalculable. Ahora bien, el incremento durante los últimos decenios de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases debido a las actividades humanas ha provocado el progresivo calentamiento del planeta por el efecto invernadero y el quebrantamiento del equilibrio de los sistemas naturales, el denominado cambio climático. En 1997, naciones de todo el mundo suscribieron un acuerdo internacional para afrontar el cambio climático, el Protocolo de Kioto. Su objetivo es reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero para frenar los impactos de este cambio climático sobre los ecosistemas y los humanos. Entre los países que firmaron el acuerdo también se encuentra España, que se comprometió a limitar a un 15% de incremento sus emisiones de CO2. La realidad dista mucho del propósito. Desde 1990, el aumento experimentado ha sido de un 53%. El CO2 de origen antrópico se genera por dos fuentes principales: la industria en forma de emisiones concentradas y de fácil localización, y el transporte, con millones de focos emisores dispersados por cualquier parte del territorio y de difícil control. Desde hace años, la industria invierte esfuerzos en reducir el consumo energético y controlar las emisiones, que anualmente solo se incrementan un 0,5%. Menos consumo equivale, pues, a menos emisiones. Por el contrario, las emisiones del transporte, que representa el 40% del consumo energético, crecen 10 veces más, un 5% cada año. Más consumo, más emisiones. Las emisiones generadas por el transporte representan una cuarta parte del total. De las 7.200.000 toneladas de CO2 que produce el transporte, los coches y camiones son responsables del 94%. La industria progresa, el transporte no. En la sociedad de la innovación y del conocimiento se hace difícil entender cómo los nuevos vehículos, en teoría cada vez mejores, continúan basando su funcionamiento en un invento del siglo XIX, el motor de explosión. Se trata de un ingenio que tan solo aprovecha el 15% de la energía que contiene el carburante. El transporte consume el 65% del petróleo que se extrae en el mundo. Sin el uso de otras fuentes de energía, el petróleo probablemente se agotará en el plazo de 50 años. Más vehículos, más contaminación, más consumo energético. Cada litro del carburante con el que alimentamos a nuestros vehículos genera unos 2,5 kilos de CO2. Durante la vida útil de nuestro automóvil habremos generado, pues, unos 15.000 kilos de CO2. Además, en las ciudades, el transporte es la principal causa de contaminación. Las emisiones del tráfico no solo impactan sobre el clima, sino también sobre la salud de las personas y de forma especial en los bebés, las personas mayores y las afectadas por enfermedades respiratorias. La producción de electricidad de origen renovable y no contaminante, como la eólica, la hidráulica o la fotovoltaica, supera con creces las necesidades de consumo energético de nuestra red de transporte público eléctrico, el tren, el metro y los tranvías. En el sector del transporte también se están introduciendo otras formas de energía renovable o menos contaminante, si bien más lentamente de lo que sería deseable. Se trata de los biocarburantes de origen vegetal como el biodiesel, el gas natural, los gases licuados del petróleo y, aunque en una etapa incipiente, la pila de hidrógeno. Esta serie de opciones deben contribuir a progresar hacia un futuro energético de la movilidad más diversificado y con menos impactos ambientales. Nuestros hábitos y el entorno en el que vivimos convierten el vehículo privado en un elemento imprescindible para muchos de nosotros. La potente industria automovilística produce un nuevo coche cada segundo, uno de los 550 millones que actualmente existen en el mundo. De continuar esta tendencia, en el año 2020 circularán más de 800 millones de vehículos. ¿Podrá el planeta soportar la carga contaminante y el consumo intensivo de petróleo derivado de la movilidad cotidiana de todos estos vehículos? ¿Es posible pensar que alguna vez podremos prescindir de nuestro vehículo sin renunciar a satisfacer nuestras necesidades de movilidad? En realidad,
la mayor parte de personas que viven en las grandes capitales europeas no utilizan el coche de forma cotidiana. Casi el 50% de la población no tiene carné de conducir. Quien vive en estas grandes ciudades resuelve sus necesidades de movilidad a pie cuando se trata de cubrir un trayecto corto, o en transporte público o en bicicleta cuando el desplazamiento es más largo. Pero si la única opción posible es el coche, también tenemos posibilidades a nuestro alcance. En primer lugar, una cosa tan simple como conducir de forma eficiente para reducir el consumo de carburante. Si se circula a 100 km por hora en lugar de a 120, por ejemplo, la disminución del consumo es del 50%. Evitando las aceleradas y las frenadas bruscas, o manteniendo en buen estado el vehículo, constataremos rápidamente cómo el depósito tarda más en vaciarse. Además, es importante tener en cuenta que el 80% de los vehículos que vemos circular están ocupados por una sola persona, y por lo tanto consumen mucha energía y generan una gran cantidad de emisiones. Así pues, ¿por qué no compartirlo con otras personas con las que tengamos en común un mismo trayecto al trabajo o a la escuela? O mejor todavía, ¿por qué no pensamos en un coche del car sharing que permite utilizarlo siempre que nos haga falta sin los inconvenientes y los gastos de tenerlo en propiedad? Mantenimiento, reparaciones, seguros, préstamo. Solo pagaremos por el uso que realicemos. De este modo, podemos ahorrar hasta 2.500 euros anuales, unas buenas vacaciones. Pero lo más importante, reduciremos el consumo de carburante en un 50% por persona. Cada uno de nosotros podemos realizar un pequeño esfuerzo, quizás mayor cada día, hasta lograr un mundo con menos coches y menos contaminación, con mejor movilidad, que es una forma de recuperar la auténtica libertad. Por nuestra calidad de vida y la de los que llegarán tras nuestro, es importante que empecemos a movernos con el planeta.